Em, bueno, el título de la charla, que es Preservación de la Fertilidad, se puede tomar de muchas maneras y abarca muchos campos y daría para una charla muy prolongada. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a pasar un poquito por encima de todos los temas, especialmente los que sean más importantes para remarcar. Desde el punto de vista de la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas, basta recordar que el cáncer es un problema de salud pública que va en incremento y que, por otra parte, la sobrevida de los pacientes, como vemos aquí, lo que se refiere a los niños que sufren de cáncer, la sobrevida ha ido en aumento en los últimos 20 años en una forma dramática, por fortuna, y que ya debemos dejar de pensar solamente en que esos pacientes sobrevivan, porque por fortuna lo están haciendo, y podemos comenzar a pensar en otras cosas que afectan su calidad de vida, como la posibilidad de llegar a tener hijos. Estas son las tasas de sobrevida en general a 5 años en niños con cáncer, y vemos que vamos alrededor de un 85%. Y estas son algunas de las cosas que pueden impedirles posteriormente llegar a tener hijos. Que son, desde luego, la radioterapia, que no está en esta diapositiva, pero también una serie de sustancias que se utilizan en quimioterapia y que pueden afectar en mayor o menor medida la capacidad de tener hijos, tanto de niños como de niñas. Bueno, yo creo que aquí, perdón un segundo, que me pusieron la charla que no es. Las motivaciones para preservar la fertilidad tienen que ver con cosas muy diversas, como estábamos viendo, los pacientes con cáncer, otras enfermedades que a veces nos olvidamos, que los pacientes tienen enfermedades autoinmunes y tienen problemas, por ejemplo, a nivel renal, pueden querer preservar su fertilidad mientras reciben un tratamiento adecuado. Los pacientes que tienen miomas, esas son cosas que vemos nosotros todos los días. Si tenemos una paciente de 38 años con 4 miomas, la vamos a operar, después le toca esperar un año para empezar su búsqueda de embarazo, es muy posible que nunca llegue a tener un hijo. Deseo de seguir una carrera, en el caso específico de las mujeres, es algo que en los últimos años ha cambiado totalmente la vida de las mujeres. Ausencia de pareja o parejas no deseosas o no aptas para la paternidad son los principales factores que han identificado por los cuales las personas quisieran preservar su fertilidad. Este es en el caso de las mujeres, los tipos de cáncer que sufren y cómo en el caso del cáncer de seno, que es de lejos el más frecuente, la sobrevida también, por fortuna, se ha incrementado de una forma muy importante, y todos los tipos de tumores que sufren las mujeres que pueden afectarles posteriormente su fertilidad, bien sea porque se utilizan tipos de quimioterapia o cirugías que afectan sus órganos reproductivos. Esto ya lo hemos visto, como hay una serie de medicamentos que se utilizan para quimioterapia que pueden afectar en mayor o menor medida a los pacientes. Entonces, si uno se concentra un poquito en lo que tiene que ver con preservación de la fertilidad por motivos oncológicos, debería recordar que los pacientes que usan terapias gonodotóxicas, sean mujeres, hombres o niños, tienen derecho a que se les hable sobre su fertilidad futura. Y si van a requerir quimioterapia, radioterapia o cirugías que produzcan un compromiso gonadal, deberían ser advertidos e informados sobre sus posibilidades a futuro. ¿Quién debe hacer esto? Pues obviamente no es una persona la que lo debe hacer. Entonces, por eso tenemos que pensar en trabajar en una forma conjunta. En la Fundación Santa Fe de Bogotá lo estamos haciendo así. Hay comprometidos en cada uno de estos sitios personas específicas que se encargan de que los pacientes que tienen un problema oncológico puedan recibir la información adecuada. ¿Quiénes son candidatos para preservar su fertilidad? Pues las personas que por su tipo de tumor, por su estadificación, las posibilidades de sobrevida y las tasas de curación, contemplen la posibilidad de tener hijos posteriormente, que se encuentren en edad reproductiva, y en el caso de la mujer se menciona que todas las personas menores de 43 años deberían recibir una información exhaustiva al respecto. Personas que, por supuesto, no tengan un compromiso previo de su fertilidad que sea significativo, que tengan deseo de tener hijos y que sean muy juiciosos con el seguimiento de su enfermedad, porque de otra forma no van a poder tener esa oportunidad.
¿Cómo se puede hacer preservación de la fertilidad? En los hombres, por fortuna, es bastante sencillo la congelación de semen, pero se debe hacer antes de iniciar cualquier medida, porque debemos recordar que una vez que se inicia quimioterapia en los pacientes, no es solamente el hecho de que puedan sufrir como consecuencia de ello oligospermia o astenospermia o incluso azoospermia, sino el hecho de que el DNA de los espermatozoides va a ser severamente dañado, por lo menos en el corto y el mediano plazo. En el caso de las mujeres, la vitrificación de óvulos es el método más estandarizado, pero se puede utilizar también la vitrificación embrionaria en el caso de pacientes que tengan una pareja, que saben que es la pareja con la que van a desear tener hijos, y hay más centros con experiencia en vitrificación de embriones que centros con experiencia en vitrificación de óvulos. Nosotros tenemos en ambos casos. Congelación de tejido ovárico, que se considera todavía un procedimiento experimental, pero que es la opción fundamental en pacientes prepúberes, en niñas prepúberes, y que ya tiene resultados de 67 recién nacidos vivos sin ningún tipo de problemas como consecuencia de congelación de tejido ovárico, bien sea congelación lenta o vitrificación. Y esos tejidos que se congelan van a poder ser utilizados para trasplantes, bien sea ortotópicos, al nivel donde se encontraba el ovario previamente, o heterotópicos en otras áreas como subdérmicos. Y desde luego también la congelación de tejido testicular, que es la opción para los niños prepúberes. Estas son las normas de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que nos dicen que se debe discutir la preservación de fertilidad con todos los pacientes oncológicos en edad reproductiva, que se debe referir a todos los pacientes interesados o incluso los ambivalentes, los que dicen no sé qué haría al respecto, a medicina reproductiva. Y este es el paso más difícil. Hace solo 3 semanas hablaba con Pasquale Patricio, que es el jefe de medicina reproductiva en la Universidad de Yale. Me contaba que él optó por poner un consultorio de infertilidad dentro del edificio de oncología de la universidad, para tener la posibilidad de que los pacientes sean remitidos y no se pierdan en el trayecto. Y desde luego se debe tratar el tema lo más temprano posible, es decir, tan pronto como la paciente tiene un diagnóstico y sabe cuál es el procedimiento a seguir, y desde luego antes de iniciar el tratamiento. Y vamos a ver que uno siempre piensa que guardar unos óvulos puede requerir 3 o 4 semanas, que hay que adaptarse al ciclo de las pacientes, y hoy día eso no es así. En el caso de los hombres, desde luego la congelación de semen, que es un procedimiento sumamente sencillo y que no toma prácticamente ningún tiempo, no va a atrasar el tratamiento de los pacientes. Sabemos que la gonadoprotección farmacológica no sirve, es decir, que en ese caso parar la función del testículo no tiene ninguna utilidad para ellos, sino la congelación de semen. Y en el caso de los prepúberes se puede hacer congelación de tejido testicular para trasplante futuro, lo cual no requiere, como estamos diciendo, de la madurez sexual del individuo. Y por supuesto hay que advertir del daño que sufre el DNA de los espermatozoides una vez que se ha iniciado una quimioterapia. En el caso de los niños, para pospuberales se puede ofrecer criopreservación de óvulos, igual que en las mujeres adultas, y criopreservación de espermatozoides, y en el caso de los prepuberales se puede ofrecer la criopreservación de tejido ovárico y testicular, que sin embargo hoy día todavía se considera experimental, es decir, que esos pacientes deberían ingresar a un protocolo especial en un sitio donde se haga una recolección de los datos a futuro. Y esos protocolos experimentales se deben ofrecer en todos los casos si están disponibles, dependiendo de la institución. Y en lo que más nos toca a nosotros como ginecólogos, pues está el caso de las mujeres, en las cuales se puede hacer criopreservación de ovocitos, si la mujer no tiene su pareja establecida o si desea simplemente por razones morales, religiosas o lo que sea, criopreservar sus células específicamente y no embriones, lo cual podría tener una connotación muy diferente en caso de que la paciente no evolucione bien o fallezca. En el caso de la radioterapia se puede ofrecer transposición ovárica u oforopexia y por supuesto siempre tratar de optar en los casos en que sea posible hacer cirugía conservadora, tener la mejor asesoría oncológica para que la cirugía sea lo menos radical posible sin comprometer el pronóstico de los pacientes.
Hay la posibilidad de ofrecer gonadoprotección farmacológica con análogos de GnRH, pero los estudios no son claros respecto a la utilidad real que tiene. Es decir, que uno podría contemplarlo como una opción adicional a la congelación de óvulos o de tejido ovárico, pero no como la única medida en la paciente oncológica que va a recibir quimioterapia. Y desde luego la criopreservación de tejido ovárico, como dijimos, es un protocolo especial. Hay 67 niños nacidos como consecuencia de ese tipo de congelaciones y todos han sido sanos, pero por ahora solo se hace en instituciones que tienen protocolos de investigación. Esto es lo que tiene que ver con las posibilidades de que haya una falla ovárica prematura, específicamente en las mujeres que reciben terapias oncológicas, quimioterapia, y dependiendo del tipo de riesgo que tengan los medicamentos, puede haber hasta un 80% de posibilidades de falla ovárica prematura. Es decir, que cuando se habla de criopreservación de tejido ovárico, no solo se piensa en fertilidad, sino que eventualmente esas pacientes con el tiempo podrían recibir un trasplante ortotópico de su tejido ovárico y tener una preservación de su producción hormonal cuando ello no esté contraindicado, dependiendo del tipo de cáncer que sufran. La criopreservación de ocitos, como dijimos, se hace por vitrificación, que es un método de congelación rápida y ya no es considerado como experimental. Hay una amplísima experiencia y nosotros personalmente tenemos experiencia. Hoy día todos nuestros casos de donación de óvulos, saliéndose un poquito del tema, pero todos nuestros casos de donación de óvulos, que son más o menos unos 100 casos anuales, los estamos haciendo con óvulos congelados, ya no estamos haciendo prácticamente tratamientos en fresco. Así que es algo que ya no es experimental en absoluto. Y hay otras cosas que se pueden hacer, como dijimos, la criopreservación del tejido ovárico y eventualmente la maduración in vitro de los ocitos. Este es una resumen de cómo es la probabilidad de llegar a tener hijos después de un diagnóstico de cáncer y la diferencia que existe entre las mujeres que no logran guardar ocitos, no logran guardar sus óvulos, vitrificarlos, congelarlos, y las que sí lo hacen. Es decir, que la posibilidad de llegar a tener un bebé claramente es diferente para las mujeres en todos los casos, aun cuando se utiliza una quimioterapia que tiene bajo riesgo, y pues por supuesto mucho más cuando se utiliza un tipo de quimioterapia que se sabe que afecta claramente la función ovárica. Y como el tiempo es uno de los problemas más importantes, es decir, que muchos oncólogos piensan, ¿cómo voy a mandar a esta persona si yo necesito comenzar a tratarla en 8 días? ¿Cómo la voy a mandar para que el experto en fertilidad le diga que tiene que esperar su próxima menstruación y después hacer una estimulación que dura otros 12 o 13 días y después sacar los ovulitos y después sí puedo comenzar mi tratamiento? Entonces aquí están los diferentes protocolos que son que es más o menos el estándar que se hace en la mayoría de las mujeres que requieren tratamientos de fertilidad y que comienza inmediatamente después de la menstruación. Pero también se puede comenzar a la mitad de la fase folicular o en la fase folicular tardía, pero también se puede comenzar en la fase lútea y hoy día sabemos que el comienzo de la estimulación para producir los óvulos y poder extraerlos no afecta el hecho de que se comience en la fase lútea o en la fase folicular tardía para nada, ni el número de óvulos, ni la euploidía de esos óvulos, ni su capacidad de ser fertilizados, ni su capacidad a futuro de producir bebecitos. Y por supuesto que si estamos preocupados, como en el caso de cáncer de seno, de los niveles altos que produce la estimulación, podemos utilizar inhibidores de aromatasas al mismo tiempo con las gonadotropinas. Las gonadotropinas nos van a hacer crecer los folículos y los inhibidores de aromatasas nos van a mantener los niveles de estrógenos bajos. Así que ese tampoco sería un pretexto para no ofrecerle a esas pacientes esa oportunidad. ¿Cuáles son las motivaciones para preservación de la fertilidad diferentes de la paciente oncológica? Ya vimos, la paciente oncológica desde luego es la probablemente más importante de todas y en la que necesitamos una mayor concientización porque es algo que se ve todavía como algo lejano. Primero tenemos que esperar a que la persona sobreviva. Bueno, hoy día, repito, por fortuna muchas pacientes oncológicas sobreviven y se curan totalmente. Pero también en el caso de los miomas uterinos, como les decía, si uno tiene una paciente en una edad de 38, 39 años, en la que va a hacer una cirugía que luego necesita que ese útero se repare, para el momento en que la persona piense nuevamente en buscar un embarazo,
probablemente sea un poco tarde para ella, así que uno podría perfectamente pensar en ese caso en la vitrificación de embriones si ella tiene su pareja actualmente, o en la vitrificación de óvulos si no la tiene. Y eso porque sabemos que lo que se ha dado en llamar el reloj biológico es algo que afecta realmente a las mujeres, y las afecta por una parte desde el punto de vista real de sus posibilidades de concebir, y por otra parte desde el punto de vista emocional. Así que muchas personas sufren por la idea de no tener la posibilidad de tener hijos, porque no tengan pareja o porque tengan que hacerse una cirugía por miomas, por las razones que sea. Y esto afecta de tal forma a las personas que aquí vemos, esto es un detalle simplemente frívolo, mostrar cómo empresas como Apple o Facebook le pagan a sus mejores empleadas para que puedan congelar sus óvulos de forma que no tengan que dejar de trabajar ni abandonar sus carreras con la motivación de tener hijos. Estas son las motivaciones principales, desde luego la oncológica que ya vimos, otras enfermedades, mencionamos el caso de la miomatosis, pero también está el deseo de seguir una carrera, la ausencia de pareja o las parejas no deseosas o aptas para la paternidad. Y en este rubro hay curiosamente estudios muy interesantes que muestran que las mujeres que tienen más posibilidades de llegar a congelar sus óvulos son mujeres que tienen muchas dificultades para conseguir pareja. En un estudio sociológico publicado recientemente por Yale, vieron que existe una diferencia muy grande entre los hombres exitosos y las mujeres exitosas, en el sentido de que los hombres exitosos buscan sus parejas entre personas iguales a ellos o entre personas diferentes que tengan un grado de educación menor o un ingreso menor, mientras que las mujeres no lo hacen. Es decir, que llegados a cierto punto de su nivel de carrera y de éxito, las mujeres solo admiten tener una pareja que esté a su nivel o por encima, y eso crea un bache muy importante, por lo menos en los países industrializados y en los Estados Unidos especialmente, en el cual esas mujeres prácticamente no consiguen parejas con quienes tener sus hijos. Por otra parte, los hombres también hemos cambiado en la medida en que la sociedad nos lleva a disfrutar la vida, a no querer tener ese compromiso tempranamente. Y como las parejas no tienen diferencias de edad muy importantes, el resultado es que el hombre siente que tiene mucho tiempo para tener sus hijos y quiere esperar, mientras que la mujer siente la presión de la edad y la siente justificadamente. Esto es lo que representa la edad en términos de las dificultades para obtener un hijo. Y vemos que si bien el dato que conocemos de 10 o 15% de las parejas son infértiles, cuando nos vamos a parejas que se forman entre los 35 y los 39 años de edad de la mujer, 1 de cada 3 va a tener dificultades para embarazarse, pero si la mujer consiguió su pareja a los 40 años, tiene un 60% de posibilidades de tener dificultades para lograr un embarazo. Eso ha llevado, por otra parte, a una sobrereacción, que es la necesidad de algunos médicos de pensar en la posibilidad de hacer prevención. Y entonces, bueno, si todavía no quieren tener hijos, por lo menos hagamos un espermograma, a ver cómo están. Resulta que los exámenes tienen falsos positivos y se ha visto que las personas pueden llegar a estar en una situación en que se angustian muchos por algo, una enfermedad que realmente no tienen. Los exámenes son para hacerlos a las personas que las necesitan. El caso de la AMH, de la hormona antimülleriana, es el caso más crítico. La hormona antimülleriana ha sido tomada por algunos médicos y de hecho por muchos ginecólogos como un marcador de las posibilidades que tiene una persona de llegar a tener un bebé. Es claro que eso no es así y no existe una correlación con eso. La hormona antimülleriana es un marcador de la posibilidad que tiene la persona de responder a un tratamiento, de producir un número adecuado de óvulos para un tratamiento, mas no se relaciona con su posibilidad de embarazarse en casa. Entonces, por un lado, no podemos decirle a la señora de 38 o 39 años, tranquila, que eso le queda tiempo. No, hay que decirle que está en el momento de comenzar a buscar, si es que así lo desea. Pero por otro lado, no tenemos que empezar a buscarle arandelas que no tiene. Medirle su AMH cuando ella todavía no ha empezado siquiera a buscar ni está pensando en un tratamiento, puede llevar a que ella se vea en la necesidad de hacerse un tratamiento que no necesitaba y probablemente se hubiera embarazado en su casa a pesar de tener una hormona antimülleriana baja. Hay que buscar un justo equilibrio. Finalmente, volviendo sobre la edad, que es lo más importante, hoy día la mayoría de los médicos conocen esta curva de cómo disminuyen las posibilidades de embarazo con la edad. Y sin embargo, muchos todavía no atienden a esta otra curva, que es el incremento de las pérdidas con la edad, de las pérdidas espontáneas,
Cuando una mujer de 40 años vemos que tiene entre un 40 y un 50% de posibilidades de perder su embarazo en forma espontánea una vez que lo ha conseguido. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y por qué sucede? Bueno, sucede por esto, porque la proporción de embriones aneuploides se incrementa con la edad, pero ya a los 34 o 35 años, 1 de cada 3 embriones tiene un cariotipo anormal. Y ni hablar, hacia los 40 años es más o menos el 60%. Es decir, que no podemos darle largas a los pacientes, ni pensar que la solución está en un tratamiento de reproducción asistida, porque el tratamiento de reproducción asistida tiene la misma curva, tanto de embarazos como de pérdidas. Y si nosotros vemos los chances que tiene en los Estados Unidos una mujer que se hace un tratamiento de reproducción asistida, una fertilización in vitro a los 41 años, solo un 22% de posibilidades de embarazo, y luego que restamos las pérdidas, los abortos espontáneos, solo un 14% de posibilidades de llegar a tener un bebé. Entonces, es muy importante que atendamos a la edad. En términos de nuestro centro, estas son las tasas de embarazo dependiendo de la edad, y vemos como hay una disminución muy importante y unas diferencias enormes entre las personas muy jóvenes y las personas que están alrededor de los 40 años. Como la posibilidad de guardar óvulos tampoco garantiza un embarazo, es muy importante que uno tenga esta información y pueda dársela a los pacientes. Hay pacientes que no desean solamente tener un hijo, sino quieren tener varios. Y en el caso de lo que llamamos hoy día la criopreservación de óvulos por razones sociales, es decir, la paciente que no desea aún tener sus hijos por diferentes motivos, hay que pensar en si esa persona solo desea tener un hijo, o quiere tener 2, o quiere tener más, y saber cuáles son las posibilidades de que logre lo que espera. Por ejemplo, si una mujer a los 34 años quiere guardar sus óvulos y uno tiene una hormona antimileriana normal y piensa que puedes conseguir alrededor de 14 óvulos, cuando uno ve la posibilidad de que llegue a tener un hijo es muy alta, 70-80%. Pero si la persona tiene 41 años y tiene una hormona antimileriana de 1.5, que puede ser perfectamente normal para su edad, sus posibilidades son tener 4 o 5 óvulos, y sus chances de llegar a tener un bebé no van más allá de un 10%. No quiere decir que no se le puedan guardar sus ovulitos, quiere decir que ella tiene derecho a saberlo, que sus posibilidades son limitadas. Estas curvas son muy interesantes, fueron desarrolladas en un hospital muy grande en los Estados Unidos, que se llama Shady Grove en Rockville, y son las que están siendo más usadas en este momento cuando las personas preguntan: si guardo mis óvulos, ¿qué chances tengo de llegar a tener un bebé? Como ven, las posibilidades no son ideales. ¿Cómo son los resultados una vez que las personas guardan óvulos? Por una parte, hay cierto grado de prevención respecto a si esos bebés pueden llegar a tener problemas. Lo que sabemos es que no. Esta es experiencia de un solo centro, es el Instituto Valenciano de Infertilidad. La puse aquí porque una de las principales expertos en este tipo de procedimientos es la doctora Ana Cobo, que es caleña, ya vive hace 20 años en España, y es la líder en lo que tiene que ver con congelación de óvulos y embriones en el Instituto Valenciano de Infertilidad. Y aquí vemos cómo no hubo un aumento de complicaciones en el caso de estos embarazos para madres, bebés, ni el tipo de parto tuvo que ser alterado de ninguna manera, y como aquí 725 ciclos de congelación seguidos de 36 descongelaciones dieron una tasa de embarazo del 42% en el primer intento, lo cual está muy bien para una paciente que tenía una distribución de edad entre 35 y 39 años. Estos son datos que ya son mucho más grandes, son la experiencia de un solo centro más grande que hay en el mundo, nuevamente Shady Grove, y aquí vemos cómo los ovocitos vitrificados se comportaron muy bien en cuanto a tasas de implantación, mejores que las de los ovocitos en fresco, tasas de embarazo y de recién nacidos vivos, incluso mejores que las de los ovocitos en fresco. Es decir, que la vitrificación de óvulos está lejos de ser un procedimiento experimental y hoy día es un procedimiento claramente establecido, y aquí vemos cómo nuestras tasas de embarazo en nuestros centros son exactamente iguales, si son frescos o son congelados. Y finalmente, pues desde luego que si uno quiere ofrecer ese tipo de ventajas para los pacientes, tiene que pensar muy bien dónde las va a ofrecer, porque las diferencias en tasas de embarazo entre unos y otros centros son absolutamente enormes. Es decir, que uno tiene que buscar un centro que realmente tenga experiencia en el asunto. Básicamente,
el énfasis mayor que uno puede hacer en este tema es con respecto a las pacientes oncológicas. Ellas no tienen elección si nosotros no las informamos. Todas las otras pacientes tienen la posibilidad de buscar, encontrar en internet lo que les interesa, pensar si quieren guardar sus ovulitos. Estamos para darles información, pero la paciente oncológica nos tiene como única fuente de información. Por eso tenemos que pensar siempre en la posibilidad de darle esa información antes de que ella reciba su tratamiento, sea quirúrgico o sea quimioterapia. Muchas gracias.